El sol de la tarde pesaba sobre el porche, un calor que se metía en la madera y la hacía crujir bajo los pies. Acababa de regar los geranios cuando vi a Javier subiendo por el sendero. Debería haber estado colorado por el calor, con el pelo pegado a la frente, su camiseta favorita colgando suelta sobre su cuerpo flaco. Pero, en cambio, llevaba una sudadera gris de manga larga bien ajustada en las muñecas. Era julio. Ningún niño usa mangas largas en julio, a menos que esté escondiendo algo. Sonrió al verme, aunque era esa sonrisa que los niños ensayan cuando quieren fingir que todo está bien. Abrí los brazos y él se acercó dejándome abrazarlo, su pequeño cuerpo rígido al principio, luego relajándose cuando lo sostuve, más de lo que esperaba. «¿Abuela, me das un refresco?», preguntó con la mirada esquiva hacia la puerta. «Claro, pequeño», dije guiándolo adentro. Se fue directo a la mesa de la cocina, sentándose con los brazos cruzados sobre el estómago. Serví el refresco lentamente, tratando de calmar el temblor repentino en mi mano. Cuando puse el vaso en la mesa, su manga se levantó un poco. Solo lo suficiente. Ahí estaba un moretón morado y furioso en su antebrazo pálido, con una forma que no era de caerse en el pavimento, no como los rasguños torpes que limpié para Daniela cuando tenía su edad, sino algo intencional, casi como la marca de una mano. Se me cortó el aliento. «Javier», dije suavemente. «¿Qué pasó?». Bajó la manga de un tirón con los ojos fijos en las gotas que resbalaban por el vaso. «Me caí». En la banqueta murmuró. Su voz era plana, ensayada. Quise creerle, quise tomar esa historia de su boca y hacerla verdad. Pero había visto demasiado. Los años criando sola a Daniela, las noches que llegaba del colegio con el rímel corrido. Y decía que solo estaba cansada. En ese entonces también me dejé convencer, aunque sabía que no era cierto. Javier se bebió medio vaso de un solo trago y lo puso en la mesa sosteniéndolo con ambas manos, los nudillos blancos. Extendí la mano sobre la mesa, mis dedos flotando sobre su manga, con ganas de levantarla y ver hasta dónde llegaba el moretón. Pero me detuve. Me miraba de reojo conteniendo el aliento. Si insistía, se cerraría aún más. En cambio, sonreí como si no pasara nada. «Voy a preparar unos sándwiches de queso», dije levantándome. Mi voz sonó demasiado alegre en la cocina silenciosa. Mientras untaba mantequilla al pan, pensé en Daniela. Mi hija, mi niña terca y hermosa que alguna vez sostuvo a un pequeño Javier en sus brazos y juró que nunca lo dejaría llorar solo. ¿Qué pasó con esa promesa? El sándwich chisporroteó en la sartén. Javier empezó a tararear una melodía desafinada, intentando llenar el silencio entre nosotros. Me giré a mirarlo, las mangas largas, la postura cuidadosa, el silencio guardado en su garganta, y sentí la primera grieta de temor abrirse dentro de mí. Sabía que no podía dejar que se quedara escondido. Esa noche, después de que Javier se fue a casa, tomé el teléfono y llamé a Daniela. El teléfono pesaba en mi mano como si ya supiera lo que iba a preguntar. Marqué el número de Daniela con el pulgar, cada pitido sonando más fuerte que el anterior. Mi corazón latía contra mis costillas, rogándome que no llamara, pero mi cabeza no me dejaba quedarme callada. Contestó al segundo timbre. «¿Mamá?». Su voz sonaba distraída, impaciente, como si estuviera removiendo algo en la estufa o cambiando de canal en la tele. «Daniela», dije manteniendo el tono firme. «Javier vino esta tarde». Hubo una pausa. «¿Sí?». Dijo que quería verte. Traía una sudadera, continué en pleno julio. Vi lo que había debajo. Otra pausa más corta con un toque de irritación. «¿Qué quieres decir?». «El moretón», dije. Mi garganta se apretó, pero forcé las palabras. En su brazo. Parecía la marca de una mano. Su suspiro fue cortante, exagerado, como si ya estuviera esperando esto. «Mamá, los niños se golpean. Es torpe. Se cae todo el tiempo». No dije con firmeza. Esto no fue una caída. El silencio en la línea era tan denso que casi podía escuchar su respiración. Luego su voz bajó cortante. «Bueno, ¿quieres la verdad?».
Sí, lo golpeé. ¿Y qué? No me hace caso. Me lleva al límite. ¿Y se supone que debo quedarme ahí? Aguantando, las palabras cayeron como piedras, cada una más pesada que la anterior. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Por un segundo no pude respirar. ¿Lo golpeaste? Susurré como si repetirlas pudiera y hacerme entender lo absurdo. Estoy cansada, mamá. Espetó. No lo entiendes. Rubén no ayuda. Trabajo limpio, lo hago todo. Y Javier solo se queja. ¿Crees que soy un monstruo adelante? Pero no estabas ahí cuando me gritó en la cara. Abrí la boca pero no salió nada. Mi propia hija, la bebé que cargué durante fiebres y pesadillas. La niña que lloraba cuando la picaba una abeja ahora, admitiendo sin vergüenza que había levantado la mano contra su hijo. «No me llames otra vez por esto», dijo Daniela con un tono duro como cemento. «Estoy haciendo lo mejor que puedo. Si no es suficiente para ti, qué lástima». La línea se cortó. Me quedé sentada en la silla de la cocina con el auricular aún pegado al oído, escuchando el zumbido vacío. Mis manos temblaban. El silencio de la habitación me aplastaba hasta que finalmente volví a colgar el teléfono. Quería gritar, romper algo, exigirle al universo que explicara cómo el amor podía torcerse en violencia. En cambio, me quedé inmóvil mirando mi reflejo borroso en la ventana oscura. Mi propio rostro parecía desconocido, marcado por la conmoción. El hervidor en la estufa silbó de repente, sobresaltándome. Ni siquiera recordaba haberlo encendido. Apagué la hornilla y vertí el agua hirviendo en el fregadero, el vapor subiendo como fantasmas entre mis manos. Sabía que no podía dejarlo así. No podía permitir que la vida de mi nieto se redujera a mangas largas y excusas. Así que tomé el teléfono otra vez. Pero esta vez no marqué a Daniela. Llamé a alguien más. La casa aún zumbaba con el eco de las palabras de Daniela cuando volví a tomar el teléfono. Mi mano flotó sobre los números, la memoria de su voz aún cortándome. Sí, lo golpeé. ¿Y qué resonaba en mis oídos como un estribillo cruel? Cerré los ojos y me obligué a inhalar. Esta llamada no era para ella, era para Javier. Marqué la línea directa, un número que nunca imaginé que necesitaría. Mi pulso se aceleró cuando la línea conectó y una voz tranquila respondió. Línea de protección infantil. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Por un momento no pude hablar. Mi garganta se cerró como si decir las palabras en voz alta las hiciera demasiado reales. Luego susurré. Necesito reportar un posible abuso. Mi nieto. La voz de la operadora se suavizó profesional pero firme. Tome su tiempo, señora. Comience con su nombre. Tomé el cuaderno que guardaba junto al teléfono, donde normalmente anotaba listas de compras y recordatorios de facturas. Esa noche se convirtió en un registro. Escribí Javier Morales, 8 años, mientras lo recitaba. Luego madre Daniela Morales, 34 años. Me preguntó por la lesión. Mi mano tembló mientras describía el moretón, esa mancha morada profunda, con forma de dedos presionados con demasiada fuerza, en una piel frágil. Anoté mis propias palabras moretón como huella de mano antebrazo izquierdo. ¿Alguien admitió responsabilidad?, preguntó. Me congelé con el bolígrafo en el aire. Luego me obligué a escribir y decirlo en voz alta. Sí, su madre. Me dijo, sí, lo golpeé. ¿Y qué? Hubo una pausa al otro lado. Gracias por decirme eso, señora. Es información importante. Tendremos que abrir un caso de inmediato. El bolígrafo presionó tan fuerte contra la página que la tinta se filtró. La operadora continuó constante como un metrónomo. Recomendamos que Javier sea visto por un médico lo antes posible para documentar las lesiones. ¿Puede llevarlo esta noche? ¿Sí? Dije, aunque mi voz salió más como un graznido. Sí puedo. Bien. Notificaremos a una trabajadora social para que dé seguimiento. Por favor, también anote cualquier comportamiento que haya observado. Miedo, retraimiento, ropa inusual. Cada detalle importa. Pasé la página y comencé una lista. Mangas largas en julio. Evitó el contacto visual. Dijo que se cayó.
Bebió el refresco demasiado rápido. Tarareó para llenar el silencio. Cada nota se sentía como un clavo en un ataúd que no pedí construir. Cuando la llamada terminó, cerré el cuaderno lentamente, su peso más grande de lo que sus pocas páginas deberían permitir. Lo puse en la mesa frente a mí mirando las palabras hasta que se desdibujaron por mis lágrimas. El reloj de la cocina marcó la medianoche. Me quedé en la penumbra escuchando los gemidos de la casa, sintiéndome más vieja de lo que había sentido en años. Mañana llevaría a Javier a la clínica. Mañana entraría en un mundo donde todo lo que sabía sobre la familia sería examinado, juzgado y registrado. Apoyé la mano en el cuaderno cerrado, estabilizándome. La voz de Daniela aún resonaba en mis oídos, pero ahora se unía a otra, la voz tranquila y cuidadosa de la operadora que había dicho: cada detalle importa. Y sabía antes de que amaneciera que los detalles solo se volverían más oscuros. La clínica de urgencias olía ligeramente a antiséptico y algo agrio como café viejo olvidado en la estufa. Me senté con Javier en una silla de vinil rígida, su pequeña mano en la mía. Él se movía inquieto con los ojos fijos en las baldosas del suelo, golpeando una zapatilla contra la pata de la silla. Intenté tararear suavemente una nana que le cantaba a Daniela, pero el sonido se desvaneció entre nosotros. Cuando la enfermera llamó su nombre, apreté su mano. Se levantó a regañadientes, los hombros tensos, como si ya supiera lo que venía. Dentro del consultorio, las luces fluorescentes brillaban con dureza contra las paredes pálidas. La enfermera me pidió que me apartara mientras tomaba sus signos vitales. Javier obedeció sin decir palabra, levantando el brazo para el brazalete, abriendo la boca para el termómetro. Luego le pidió que se subiera la manga. Dudó mirándome, y luego jaló la tela lo justo para revelar el moretón. Los ojos de la enfermera se entrecerraron, aunque su tono siguió firme. «Vamos a tomar unas fotos». Fue por una cámara pequeña, y tomó varias fotos, el clic del obturador sonando demasiado fuerte en la sala estéril. Cada destello parecía grabar la marca más profundamente en la permanencia. Javier hizo una mueca no por el dolor, sino por la atención. El doctor entró momentos después. Un hombre con canas en las sienes y líneas profundas alrededor de la boca. Examinó el moretón con cuidado, trazando los bordes con un dedo enguantado, su expresión ilegible. Luego murmuró casi para sí mismo: «Lesión con patrón». Las palabras me cortaron. Patrón, lesión, no accidente, no caída torpe, evidencia, prueba. Apreté la correa de mi bolso con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quise pedirle que usara otra frase, algo más suave, pero sabía que el registro necesitaba precisión, no consuelo. Dictó notas mientras la enfermera escribía: moretones consistentes con fuerza contundente, posible patrón de huella de mano. No podía dejar de mirar la pantalla estéril del computador, donde el dolor de mi nieto se convertía en texto. Cada palabra me robaba el aliento. El doctor terminó y se volvió hacia mí. «Esta documentación será enviada sin protección infantil». Hizo lo correcto al traerlo. Asentí, incapaz de encontrar palabras. Javier bajó la manga rápidamente, como si cubrir el moretón pudiera hacer que desapareciera. Preguntó si ya podíamos irnos a casa. Le dije que pronto. Al salir al aire de la tarde, el cielo estaba pintado con rayas de naranja y morado. Por un momento pensé que el mundo aún podía tener algo de belleza, incluso ahora. Entonces lo vi. Apoyado contra una camioneta oscura en la esquina del estacionamiento, con los brazos cruzados, estaba Rubén. Su postura era casual, pero su mirada ardía a la distancia. Javier se acercó más a mí, sus dedos clavándose en mi palma. Rubén levantó una mano en un saludo burlón con una sonrisa que no era amigable. Mi estómago se apretó. El impulso de caminar hacia él y decirle exactamente lo que pensaba de él ardía en mi pecho, pero sabía que no debía. Un movimiento en falso y lo torcería en nuestra contra. Apreté la mano de Javier y lo guié rápidamente a mi coche. Abrí las puertas con manos temblorosas y lo abroché, intentando parecer tranquila.
Mantuve los ojos en la carretera mientras nos alejábamos, aunque podía sentir su mirada en el retrovisor mucho después de que la camioneta desapareció. Cuando llegamos a mi entrada, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Estacioné, me quedé un momento con el motor apagado, escuchando la respiración constante de Javier a mi lado. Sabía que el moretón ya no estaba solo en su piel. Ahora estaba en archivos, en fotos, en notas médicas, pruebas en papel y una tormenta esperando estallar. Pensé que lo peor de la noche había quedado atrás al salir de la clínica, pero el día siguiente me demostró lo equivocada que estaba. Acababa de abrochar a Javier en el asiento del copiloto afuera del supermercado, cuando vi la camioneta de Rubén entrando lentamente al estacionamiento, la misma que había visto estacionada fuera de urgencias. Mi pulso se disparó antes de que mi mente registrara el brillo de su parrilla cromada. Se estacionó a propósito 2 filas más allá, bajando con el pavoneo de un hombre que cree que cada espacio le pertenece. Su sonrisa no era amplia, pero era suficiente, delgada, intencional, casi divertida. Caminó hacia nosotros con las manos en los bolsillos como si paseara por un parque. «Buenas tardes», Clara dijo con una voz suave como «el aceite». Escuché que has estado ocupada ensuciando el nombre de la gente. Me puse entre él y la puerta del coche, mi palma en la manija por si necesitaba cerrarla de golpe. Javier se encogió en el asiento con los ojos muy abiertos. «Aléjate, Rubén», dije en voz baja. «No deberías estar aquí». Soltó una risita acercándose más. «No debería estar aquí, mira. Yo estoy donde está Daniela. Y hasta donde sé. Ella es mi asunto, no el tuyo». Sus palabras cortaron, pero su tono era ligero, casi juguetón. Ese encanto falso era su arma, y sentía su peso aplastándome. Entonces apareció Daniela caminando rápido por el estacionamiento. Parecía agotada, con ojeras marcadas, la boca tensa. Vio a Rubén y se detuvo dividida entre correr hacia él y mantener la distancia. Por un momento se quedó allí temblando. Luego avanzó con los brazos cruzados. «Rubén, déjalo», murmuró. «Dejarlo». Se rió bajo y cortante. «Tu madre aquí piensa que puede quitarte a Javier. Está haciendo llamadas, causando problemas. ¿Qué clase de familia hace eso?». El rostro de Daniela titubeó. Enojo, miedo, vergüenza, todo mezclado. Me miró con los labios entreabiertos como si fuera a hablar, pero no salió nada. Antes de que pudiera responder, una patrulla se acercó con las luces parpadeando en silencio. Un hombre alto con uniforme salió, su placa reflejando los últimos rayos del sol. Oficial Guzmán se presentó con brusquedad. Nos reportaron un disturbio. Rubén se enderezó pasando de la amenaza a la cortesía en un instante. «Buenas tardes, oficial. Solo una plática familiar. Nada de qué preocuparse». La mirada de Guzmán se deslizó hacia mí. «Señora», estabilicé mi voz. Se acercó a nosotros. Nos ha estado siguiendo. «Mi nieto tiene miedo». Guzmán se volvió hacia Rubén. «Señor, voy a necesitar que se aleje». Rubén obedeció, aunque con una sonrisa burlona que prometía que esto no había terminado. Guzmán pidió detalles abriendo su libreta. Mis palabras salieron atropelladas: la visita a urgencias, las fotos, la confesión de Daniela por teléfono. Cada detalle se sentía pesado al salir de mi boca, pero los forcé a quedar en el registro. Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas mientras escuchaba su cuerpo rígido. Cuando Guzmán le pidió que confirmara, dudó, luego susurró: «Yo no sé». Su voz se quebró en la última palabra. Guzmán cerró la libreta con un chasquido. «Esto irá al informe. Si hay más incidentes, Protección Infantil intervendrá de inmediato. ¿Entienden los dos?». Rubén dio un saludo burlón y luego caminó hacia su camioneta. El rugido del motor resonó incluso después de que se fue. Daniela se quedó clavada con los brazos apretados contra el pecho, evitando mis ojos. Quise alcanzarla, recordarle que aún era mi hija, pero mi mano se quedó a mi lado. Se giró rápido, murmurando que tenía que irse, y se alejó sin mirar atrás.
Abrí la puerta del coche y me senté junto a Javier. Sus pequeños dedos se deslizaron en los míos temblando, y en ese agarre silencioso supe que el siguiente paso era inevitable. Protección Infantil tocaría a mi puerta. La llamada llegó la mañana siguiente, justo cuando enjuagaba los platos en el fregadero. Una voz tranquila pero firme se presentó como la trabajadora social Rivera de Protección Infantil. Dijo que necesitaba hablar con Javier lo antes posible y preguntó si podía traerlo a mi casa en 1 hora. Cuando colgué, mi pecho estaba apretado por alivio y temor. Alivio porque alguien oficial finalmente intervenía, temor por lo que le costaría a Daniela y a Javier. Javier llegó con su mochila pequeña aferrándose a las correas, como si fueran un salvavidas. No preguntó por qué. Los niños sienten más de lo que dicen. La señora Rivera llegó minutos después, una mujer alta con el cabello recogido y una carpeta bajo el brazo. Sonrió a Javier suavemente antes de pedir hablar con él a solas. Dudé, luego asentí. Lo llevó a la sala dejándome en la cocina con nada más que el sonido de sus voces bajas y el tic-tac del reloj en la pared. Intenté ocuparme limpiando la encimera, pero mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el trapo. Cada palabra amortiguada desde la otra habitación se sentía como una piedra cayendo en el agua a ondas que no podía ver, pero sentía. Cuando la puerta se abrió, la cara de Javier estaba pálida, pero sostenía una calcomanía que ella le había dado. No me miró a los ojos. Rivera le agradeció y le pidió que se sentara en la cocina mientras hablaba conmigo. Ha revelado suficiente para justificar una custodia protectora inmediata, dijo con un tono profesional, pero amable. Emitiremos una colocación de emergencia de 72 horas con usted, señora Morales. Las palabras cayeron pesadas. Colocación como si mi nieto fuera un expediente en lugar de carne y hueso. Pero asentí. Rivera deslizó papeles sobre la mesa explicando cada línea. Esto no significa una remoción permanente aún. Significa que está seguro mientras investigamos. Usted proporcionará comida, refugio, asistencia a la escuela. Su madre puede tener contacto supervisado, pero no puede volver a su casa ahora. Mis manos se estabilizaron mientras firmaba. El miedo dio paso a la determinación. No tuvimos mucho tiempo para respirar antes de que Daniela irrumpiera en el porche. Abrió la puerta sin tocar su rostro enrojecido de furia. ¿Qué demonios es esto?, exigió viendo la placa de Rivera. ¿Creen que pueden quitarme a mi hijo Rivera? Permaneció tranquila de pie. Es temporal, señora Morales. Necesitamos garantizar la seguridad de Javier mientras revisamos las pruebas. La voz de Daniela se quebró una mezcla de rabia y pánico. «Es mi hijo. Mío. No pueden simplemente...» «Tú admitiste que lo golpeaste», dije en voz baja. «Me lo dijiste tú misma». Sus ojos se clavaron en los míos salvajes y húmedos. Por un momento vi a la niña que solía ser temblando tras una pesadilla, rogándome que no dejara la luz muy tenue. Luego su mandíbula se endureció. «Estás poniendo a mi hijo en mi contra», espetó. «Los dos». El tono de Rivera se agudizó. «Señora Morales, si sigue escalando, tendremos que pedirle que se vaya. Se le darán instrucciones para visitas supervisadas. Por ahora, Javier se queda aquí». Los hombros de Daniela temblaron como si las palabras la hubieran golpeado. Miró de mí a Javier, que estaba congelado en la puerta de la cocina, aferrando su calcomanía. Sus ojos brillaban dividido entre querer correr hacia ella y querer esconderse detrás de mí. Daniela se dio la vuelta abruptamente, saliendo con un portazo que hizo temblar las ventanas. Rivera exhaló lentamente tomando notas en su carpeta. «Tendrá que mantenerlo aquí los próximos 3 días. Revisaré diariamente». Asentí, aunque mi corazón dolía mientras veía a Javier hundirse en la silla de la cocina, su pequeño cuerpo agotado. La casa volvió a quedar en silencio, pero no era un consuelo. Era la calma antes de la tormenta que vendría. A la mañana siguiente acompañé a Javier a la escuela yo misma. Se aferró a mi mano más fuerte de lo usual, con su mochila rebotando contra sus hombros. Al llegar a la reja principal, ralentizó el paso,
arrastrando sus tenis contra la banqueta, como si cada paso hacia el edificio pesara más que el anterior. «Estaré aquí cuando termines», le prometí. «¿Estás seguro?». Asintió, aunque no parecía convencido. A media tarde recibí una llamada de la consejera escolar, la señorita Vargas. Su voz era firme, cuidadosa, como hablan las personas cuando saben que el terreno que están por pisar es frágil. Me pidió que fuera de inmediato. Cuando llegué, la señorita Vargas me esperaba en su oficina con una carpeta sobre el escritorio. Javier no estaba ahí, ya había regresado a clases, pero la carpeta estaba abierta y me hizo un gesto para que me sentara. Clara comenzó. «Javier ha estado dibujando durante el tiempo libre. Creo que deberías verlos». Deslizó una hoja sobre el escritorio. Mi corazón se apretó. Crayones rojos, azules y negros llenaban la página. Había una casa dibujada de forma desigual con figuras de palitos dentro. Una figura era pequeña, etiquetada como yo. Otra más alta se alzaba y a su lado, con los brazos extendidos, garabateada en negro. Los brazos de la figura pequeña estaban marcados con líneas rojas y dentadas. La siguiente página mostraba a una mujer con el cabello garabateado en amarillo, lágrimas corriendo por su rostro. Un hombre se alzaba sobre ella con puños dibujados más grandes que su cabeza. «Estos», dijo la señorita Vargas en voz baja, «son consistentes con cómo los niños expresan miedos que no pueden poner en palabras». Tragué con fuerza, con la garganta ardiendo. «¿Él?», dibujó a Daniela. La señorita Vargas asintió. «Y así mismo. Los detalles son significativos, las marcas rojas, las manos grandes. No es imaginación. Es memoria». Pasé los dedos temblorosos por los bordes del papel. Un destello de otra imagen vino a mí, una que había enterrado profundamente. Daniela Teo, a los 16, parada en la entrada de la cocina con las mangas largas subidas lo justo para revelar moretones en sus muñecas. Había insistido en que eran del voleibol, que se había caído durante un juego. Recordé su risa demasiado fuerte, demasiado rápida, cuando pregunté de nuevo. Esa noche la encontré llorando en su cuarto, pero cerró la puerta con llave y me dijo que solo necesitaba espacio. Quise creerle. Tal vez lo necesitaba. Me convencí de que era solo torpeza, nada más siniestro. Me dije que si algo estuviera mal, ella me lo diría. Ahora, mirando los dibujos de Javier, me di cuenta de que el silencio se había heredado como un legado. La señorita Vargas continuó, su tono cuidadoso pero firme. «Vamos a enviar estos a la trabajadora social. Añaden peso a la declaración de Javier, pero será difícil para él, para Daniela, para ti». Cerré la carpeta sosteniéndola contra mi pecho como un escudo. «Gracias», susurré. De camino a casa no podía sacarme de la cabeza la imagen de Daniela adolescente. Cómo ignoré las señales. Pensé en los moretones, en las lágrimas que intentó ocultar y en cómo mi silencio entonces pudo haberle enseñado que el silencio era la única forma de sobrevivir. Cuando Javier llegó a casa esa tarde, dejó caer su mochila en la alfombra y corrió a la cocina pidiendo un refrigerio. Estudié su rostro mientras masticaba galletas, sus ojos más brillantes, ahora que Rubén no estaba cerca. Aún así, los dibujos ardían en mi mente. Me prometí que no le fallaría como le fallé a Daniela. Esta vez no apartaría la mirada. Esa noche, mientras Javier se dormía en el cuarto de huéspedes, me senté en la mesa de la cocina con los formularios de la señorita Rivera extendidos frente a mí y la carpeta de dibujos a un lado. Mi pluma flotaba sobre la página. Sabía que el siguiente paso exigiría más de lo que jamás había dado. Y el mazo que esperaba en los tribunales no estaba lejos. El juzgado olía a madera pulida y café rancio, el tipo de lugar donde el tiempo se arrastra. Nos habían dicho que llegáramos antes del amanecer para la audiencia de emergencia, y la tenue luz que entraba por las ventanas altas hacía que todo pareciera más frío, menos indulgente.
Javier estaba sentado entre mí y la señorita Rivera, su pequeño cuerpo hundido en la silla rígida, aferrando un carrito de juguete con fuerza. No hablaba. Daniela llegó tarde con el cabello recogido a toda prisa, la blusa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta. No me miró a los ojos. Rubén no estaba ahí, gracias a Dios, pero su ausencia no se sentía como misericordia, sino como estrategia. Cuando el secretario llamó nuestro caso, entramos al tribunal. La jueza, una mujer severa con cabello gris acerado, nos miró desde el estrado con una expresión que me hizo enderezar la espalda. «Esto es un asunto de custodia de emergencia», anunció. «Procedamos». La señorita Rivera habló primero exponiendo los hechos. La llamada a la línea directa, las fotos médicas, los dibujos de la consejera. Cada palabra caía con el sonido de puertas cerrándose. Observé cómo los hombros de Daniela se tensaban mientras Rivera recitaba las pruebas. Luego fue mi turno. El abogado que me asignó el tribunal me pidió que describiera lo que había visto las mangas largas de Javier en julio, el moretón con forma de dedos, la confesión de Daniela por teléfono. Mi voz tembló, pero forcé cada palabra y a mantenerse firme. Le conté a la jueza sobre los dibujos cómo Javier tarareaba para llenar los silencios, el miedo que persistía en sus ojos, incluso cuando sonreía. La jueza asintió tomando nota, su rostro ilegible. Cuando llegó el turno de Daniela, se puso de pie en la mesa con la barbilla en alto, la voz desafiante. «Soy su madre. Lo quiero más que nadie. Sí, perdí los estribos, pero ¿quién no? Todos ustedes me están pintando como un monstruo cuando solo trato de criar a mi hijo sin ayuda. Mi mamá me señaló bruscamente, lo está tergiversando todo. Nunca confió en mí, ni cuando era niña ni ahora. Está tratando de quitármelo». Sus palabras cortaron más profundo de lo que esperaba. Quise gritar que no era cierto, que todo lo que siempre quise fue mantener las tapas a salvo. Pero mi garganta se cerró alrededor de las palabras. La jueza levantó una mano para silenciarla. «Esto no se trata de tu madre, señora Morales. Se trata de la seguridad de tu hijo». Daniela titubeó entonces, sus ojos brillando, y por un momento pareció pequeña como la niña que una vez calmé tras una pesadilla. «Puedo hacerlo mejor», susurró. «Solo deme una oportunidad». La jueza se inclinó hacia adelante. «Tal vez. Pero por ahora debemos actuar según lo que sabemos». El tribunal estaba tan silencioso que podía escuchar el leve tic-tac del reloj de pared. «Concedo la custodia temporal de Javier Morales a su abuela, la señora Clara Morales», declaró la jueza. «Se permite la visita supervisada para la madre pendiente de una evaluación adicional. El caso será revisado en 30 días». Javier apretó mi mano bajo la mesa, su carrito de juguete presionado entre nuestras palmas. Daniela jadeó cubriéndose la boca con la mano, las lágrimas cayendo a pesar de la rabia grabada en su rostro. El mazo golpeó la madera, un crujido agudo que resonó en la sala. Se sentía como una victoria y un funeral a la vez. Al salir del tribunal, Javier se apoyó en mí, silencioso pero firme. Daniela se quedó atrás con los hombros encorvados, sus sollozos amortiguados contra su manga. Y supe que aunque había ganado un grado de seguridad para él, la guerra por el alma de mi hija apenas comenzaba. Esa noche, después de que el juzgado se vació y los papeles fueron firmados, caminé con Javier por el estrecho pasillo de mi casa, el que estaba lleno de fotos familiares. Su pequeña mano se deslizó en la mía mientras pasábamos por cada marco. Señaló uno donde Daniela tenía 6 años, le faltaba un diente frontal, sonriendo ampliamente con coletas torcidas a cada lado de su cabeza. «¿Esa es mamá?», preguntó suavemente. «Sí», susurré. «Esa es tu mamá cuando tenía tu edad». Estudió la foto por un momento antes de dejarme guiarlo al cuarto de huéspedes. Mientras se acomodaba en la cama con su carrito de juguete contra el pecho, me quedé en el pasillo mirando las fotos como si pudieran explicar cómo una niña sonriente
Se convirtió en una mujer capaz de lastimar a su propio hijo. Los fantasmas de esos años surgieron sin ser invitados. Recordé las noches que trabajé doble turno en la taquería, dejando a Daniela hacer su tarea sola. Recordé mis palabras cortantes cuando traía una calificación de 8 o en lugar de 10. Cómo pensé que la estricta la mantendría lejos del caos que había engullido a tantas otras chicas en nuestro pueblo. Pensé que la estaba moldeando en fortaleza, pero tal vez solo le enseñé que el amor venía mezclado con juicio. La culpa me presionaba como una segunda piel. Había estado tan decididas a criar una hija que nunca tropezara que me cegué cuando lo hizo. La vi de nuevo a los 16 parada en la entrada de la cocina con moretones apenas visibles en las muñecas, insistiendo que eran del voleibol. Había querido creerle tanto que tragué mis dudas enteras. Ese silencio había echado raíces y ahora las veía florecer en los pequeños ojos temerosos de Javier. Sacudí los pensamientos y me fui a la cocina intentando ocuparme lavando platos, pero mi mente no se callaba. Necesitaba algo que me anclara, así que reuní las cosas escolares de Javier de su mochila. Su tableta estaba encajada en el fondo, con la pantalla aún brillando débilmente. Sabía que no debía curiosear. Pero cuando la levanté, una notificación apareció en la pantalla de bloqueo. Un mensaje de texto. Las palabras me congelaron donde estaba. No le digas a la abuela. Sin nombre del remitente, solo el número. Mi pecho se apretó y presioné el botón desbloqueando la pantalla con el código que Javier me había mostrado orgulloso alguna vez. Había más mensajes en el hilo cortos y filosos como órdenes. No digas nada sobre casa. Me meterás en problemas. Si le dices, lo lamentarás. Mis manos temblaron. Algunos eran del número de Daniela, otros de uno que reconocí como el de Rubén. La mezcla era peor que si solo fuera él. Las palabras de mi propia hija diciéndole a su hijo que guardara secretos. Desplacé más y encontré uno de ese mismo día. Ella no nos entiende. Solo quédate callado. La habitación dio vueltas. El peso del cuaderno que había comenzado para el caso, las fotos de la clínica, los dibujos en la carpeta de la señorita Vargas, todo eso parecía suficiente. Pero esto era diferente. Esto era la prueba viva de que Daniela no solo estaba fallando en proteger a su hijo. Le estaba enseñando a ocultar su dolor. Dejé la tableta con cuidado, temerosa de que si la sostenía más tiempo, la arrojaría contra la pared. En el silencio podía escuchar la respiración constante de Javier en el pasillo. El sonido era un consuelo y una herida a la vez. Caminé hacia la mesa donde estaba abierto el cuaderno de evidencias, las páginas extendidas como alas. Lentamente, deslicé la tableta Soxia a su lado. Otra pieza de prueba. Otro fantasma en el pasillo que no podía ignorar. Y supe que el siguiente paso significaba volver al mundo de Daniela, quisiera ella o no. 2 días después de la audiencia, la señorita Rivera llamó para decir que necesitábamos visitar el departamento de Daniela. Quería observar el entorno. Pero yo sabía lo que eso significaba. Estaban recolectando pruebas ladrillo por ladrillo, hasta que el caso fuera demasiado sólido para negarlo. El trayecto por el pueblo fue pesado con el silencio. Javier se quedó con una vecina, así que éramos solo Rivera y yo. El zumbido bajo del motor de su coche, llenando los espacios donde deberían haber estado las palabras. Cuando llegamos al estacionamiento, mi estómago se retorció. No había ido al departamento de Daniela en meses. Rara vez me invitaba. El edificio se alzaba cansado y desgastado con la pintura descascarándose en los balcones, ropa colgada en tendederos como banderas de rendición. Rivera enderezó su saco y tocó con firmeza la puerta. Daniela abrió con el cabello sin lavar los ojos inyectados de sangre. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como si su cuerpo se hubiera encogido para caber dentro de su vergüenza. Se hizo a un lado a regañadientes. «Pueden mirar», murmuró con voz frágil. Adentro el aire estaba cargado con olor a cerveza rancia y algo frito. Juguetes estaban esparcidos en una esquina,
un rompecabezas a medio armar en el suelo. Las paredes, sin embargo, cargaban el peso de algo invisible, como si hubieran absorbido años de gritos. Mientras Rivera recorría las habitaciones con su carpeta, una voz llamó desde el pasillo exterior. «Disculpen, una mujer de mi edad estaba allí, con un delantal espolvoreado de harina, sus ojos cautelosos pero amables. Soy Rosa Martínez, vivo al lado». «Son de protección infantil». «¿Rivera?», asintió con cautela. «¿Tiene algo que compartir, señora Rosa?». Se retorcía las manos mirando a Daniela, luego a nosotras. «No me gusta meterme, pero ha habido noches en que las paredes temblaban. Gritos, cosas rompiéndose, el niño llorando. Bajó la voz. A veces escucho la voz de un hombre, a veces solo la de ella. Pero es tan fuerte que anoté las fechas». Le entregó a Rivera una hoja doblada con los bordes arrugados de tanto abrirla. Rivera la aceptó con un agradecimiento cortés, pero mi corazón se apretó. Daniela se puso pálida con los brazos cruzados tan fuerte que pensé que se rompería. «Esa mujer exagera», siseó Daniela cuando Rosa se retiró. «Me odia». «Siempre lo ha hecho». Rivera mantuvo su tono neutral. «Revisaremos la declaración». Antes de que Daniela pudiera responder, el nieto adolescente de Rosa apareció sosteniendo un celular. «Abuela, ¿debería mostrarles?». Mi aliento se detuvo. Rivera hizo un gesto. «Si tiene algo relevante, sí». El chico desplazó la pantalla y luego le pasó el teléfono. En la pantalla un video granulado en blanco y negro de una cámara de seguridad llenó el marco. Mostraba el pasillo compartido justo afuera de la puerta de Daniela. Ahí estaba Daniela, su silueta inconfundible. Rubén estaba frente a ella, acercándose demasiado. El video no tenía sonido, pero el lenguaje corporal gritaba más fuerte que las palabras. Ella intentó pasar. Él le bloqueó el paso. Luego, con fuerza repentina, la empujó contra la pared. Daniela tropezó. Se sostuvo, luego bajó la cabeza retrocediendo adentro mientras Rubén la seguía. Mi estómago dio un vuelco. Los ojos de Rivera se endurecieron mientras reproducía el clip 2 veces, anotando detalles. Agradeció al chico, le devolvió el teléfono y escribió furiosamente en sus notas. Daniela finalmente rompió el silencio, su voz apenas audible. «No es lo que parece. Estaba borracho. No lo quiso hacer». Las excusas cayeron como piedras familiares y agotadas. Quise tomar sus hombros, suplicarle que viera en qué se había convertido, pero las palabras se enredaron en mi garganta. Rivera cerró su carpeta. «Esta evidencia se añadirá al caso. Señora Morales, le recomiendo encarecidamente que busque servicios de apoyo de inmediato. Esta situación ya no se puede negar». Los ojos de Daniela titilaron con algo, tal vez miedo, tal vez desafío. Pero no dijo nada. Cuando nos fuimos, el sol se hundía abajo, proyectando sombras largas sobre el pavimento agrietado. Miré una vez más la puerta de Daniela cerrada con fuerza contra el mundo. Y pensé en las paredes que habían escuchado demasiado, almacenando cada eco como un libro de contabilidad. Rivera guardó las pruebas en su archivo con la mandíbula apretada. Y supe que el próximo descubrimiento profundizaría aún más en el control de Rubén sobre la vida de Daniela. Una semana después de la visita al departamento de Daniela, la señorita Rivera vino a mi casa con una pila de archivos bajo el brazo. Su rostro me dijo antes que sus palabras que lo que traía no era solo papel, era el contorno de la caída de Daniela. Me pidió que nos sentáramos en la mesa lejos de Javier, que estaba coloreando en la sala. Rivera extendió los documentos con cuidado, como colocando piezas de evidencia en un juicio. Hemos estado revisando las finanzas de Daniela. La mayoría de estas cuentas ya no están bajo su control. La primera página mostraba un saldo de cuenta corriente tan bajo que parecía una burla. La siguiente era un estado de cuenta de tarjeta de crédito con un saldo que se extendía a miles de pesos, los cargos leyendo como la biografía de Rubén Autopartes, cuentas de bares electrónicos.
Están a nombre de Daniela, explicó Rivera, pero las compras no coinciden con sus patrones de gasto. Los testimonios sugieren que Rubén tiene acceso a sus tarjetas. Miré las columnas de números hasta que se desdibujaron. Daniela siempre había sido descuidada con el dinero, pero no tonta. Esto no era solo descuido, era robo disfrazado de sociedad. Rivera deslizó otra página. Esto es más serio. Un préstamo solicitado el año pasado por 500.000 pesos. Firmado bajo presión, creemos. Daniela le dijo a una compañera de trabajo que ni siquiera vio los papeles antes de que Rubén los pusiera frente a ella. Mi estómago dio un vuelco. Las firmas en la línea punteada parecían temblorosas, desesperadas. Conocía esa letra. La había visto en notas que me dejaba de niña. Fui a practicar Te quiero. Ahora estaba encadenada a una deuda de la que nunca podría salir. Rivera se recostó su tono firme. El control financiero es un elemento común del abuso. Mantiene a la víctima atada. No solo la está aislando emocional y físicamente, está desmantelando su independencia, pedazo por pedazo. Presioné mis palmas contra la mesa anclándome. Entonces no puede irse porque él ha construido una jaula a su alrededor. Rivera asintió. Exacto. Y ha usado su rol como madre para fortalecerla. Si pierde su departamento, su crédito, su capacidad de proveer, teme perder también la custodia de Javier. Ese miedo la mantiene obediente. La habitación se sentía más pequeña con cada página. La vida de mi hija estaba esparcida sobre la mesa en saldos vencidos y deudas falsificadas. No podía dejar de pensar en su voz en el tribunal. Solo denme una oportunidad. Nunca tuvo una. Rubén se la había robado antes de que abriera la boca. Mientras Rivera recogía los archivos, mi celular vibró. Miré hacia abajo. Un número desconocido había enviado un mensaje. ¿Crees que ganaste, vieja? Sigue hablando y lo vas a lamentar. Mi corazón se apretó. Otro mensaje llegó segundos después. Aléjate de mis asuntos o me aseguraré de que Javier pague por tu intromisión. Las palabras se desdibujaron por un momento antes de volverse claras. Le mostré el celular a Rivera con las manos temblando. Leyó apretando la mandíbula y luego sacó su propio teléfono. Vamos a documentar esto. No respondas. Cada palabra es evidencia de su intimidación. Asentí, aunque por dentro sentía como si alguien hubiera vertido agua helada por mis venas. Mi primer instinto fue proteger a Javier, tomarlo de la sala y cerrar las puertas con llave. Pero me obligué a quedarme quieta, a respirar, a dejar que Rivera lo manejara. Después de que se fue, me quedé en la ventana de la cocina mirando la calle. Cada coche que pasaba tensaba mis hombros. Imaginé a Rubén al volante sonriendo, sabiendo que había leído sus palabras, y sentía su peso. Esa noche, después de que Javier se durmió, saqué los archivos de nuevo. Página tras página de deudas y control me miraban, y las amenazas de Rubén zumbaban como avispas en mi pecho. Copié los detalles del préstamo, los cargos de la tarjeta, las firmas falsificadas en mi cuaderno. Si Rubén pensaba que el miedo me silenciaría, no entendía la resolución de una abuela. Cerré la carpeta, la deslicé debajo del cuaderno de evidencias y puse mi mano encima como si jurara un juramento. Porque el siguiente paso no sería solo sobre moretones o dibujos, sino sobre el rastro de papel que ataba a Daniela, tan fuerte como cualquier cadena. Y estaba lista para seguirlo a donde fuera. A la mañana siguiente extendí todo sobre la mesa de la cocina, fotos, estados financieros, mensajes de texto impresos desde mi celular, incluso los dibujos de Javier que la señorita Vargas había compartido. El montón parecía caos, pero en mi corazón sabía que era algo más. Un registro de la verdad. Fui al closet del pasillo y bajé un viejo cuaderno de cuero, uno que había usado para papeles de impuestos y recortes de recetas. Deslicé cada página en fundas de plástico transparentes, mis manos firmes mientras las organizaba. Fotos médicas en una sección, notas de la consejera escolar en otra, registros de préstamos detrás.
Al frente puse mi cuaderno lleno de observaciones, fechas, horas, lo que Javier decía o no decía. Se sentía extraño construir un caso contra mi propia hija, pero me recordé que no se trataba de castigo. Se trataba de salvar a Javier de un ciclo que estaba devorando a Daniela viva. Acababa de terminar de etiquetar las secciones con notas adhesivas cuando tocaron a la puerta. Un hombre alto con ojos amables se presentó como Martín, el tutor ad litem, asignado por el tribunal. Su rol era representar los mejores intereses de Javier. Lo invité a pasar nerviosa pero agradecida. Javier asomó la cabeza desde la sala aferrando su carrito de juguete. Martín se agachó con voz suave. «Oye, pequeño, soy el señor Martín. ¿Podemos charlar un rato?» Javier me miró y luego asintió. Se sentaron juntos en la sala mientras yo me ocupaba en la cocina fingiendo no escuchar, aunque cada fibra de mí se esforzaba por captar sus voces. Martín hizo preguntas simples: ¿qué le gustaba a Javier en la escuela? ¿Qué juegos jugaba donde se sentía más seguro? Javier respondió suavemente, pero lo escuché decir: «Con mi abuela». Mi garganta se apretó. Cuando terminaron de hablar, Javier volvió a su libro de colorear. Martín se unió a mí en la mesa, su mirada cayendo sobre el cuaderno. «¿Has estado ocupada?», dijo abriéndolo. Expliqué cada sección, mi voz baja pero firme. Estudió las notas médicas, los estados de cuenta de la tarjeta, las capturas de pantalla de las amenazas que Rubén me había enviado. Asintió lentamente con expresión grave. «Esto es exactamente el tipo de documentación que los jueces escuchan», dijo. «Has hecho más de lo que la mayoría logra». Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Pero será suficiente, Daniela sigue siendo su madre». Martín se inclinó hacia adelante con las manos cruzadas. «La biología importa, sí, pero la seguridad importa más. El tribunal puede otorgarte la tutela si ven que el bienestar de Javier está en riesgo bajo el cuidado de su madre. Con estas pruebas es una posibilidad real. Tutela». La palabra cayó pesada. No custodia temporal, no tiempo prestado, sino un rol más permanente. Pensé en Javier dormido en el cuarto de huéspedes, su pequeño cuerpo acurrucado bajo las colchas, finalmente descansando sin miedo. Y pensé en Daniela, mi hija, cayendo en picada furiosa conmigo, pero aún mi niña. No quiero quitárselo para siempre. Susurré. Martín asintió. La tutela no la borra. Lo protege. Ella aún puede visitar Reconstruir si así lo decide. Pero ahora mismo Javier necesita estabilidad. Y tú se la has dado. Presioné mi mano contra el cuaderno, su peso, anclándome. Si esto es lo que se necesita para mantenerlo seguro, lo haré. Martín cerró el cuaderno suavemente y me miró a los ojos. «Entonces prepárate. La próxima audiencia será más difícil. Daniela peleará. Rubén puede intentar interferir, pero tienes algo que ellos no tienen: la verdad plasmada en cada página». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue. Me senté sola en la mesa con el cuaderno frente a mí y sentí la enormidad de lo que venía. Porque la pelea ya no era por un moretón o un susurro. Era por si un tribunal de justicia escucharía la verdad que había reunido, y si esa verdad sería suficiente contra la sangre y la negación. El centro de visitas estaba pintado con colores alegres, pero el aire dentro estaba cargado de tensión. Murales de globos y arcoíris se extendían por las paredes, como si las imágenes brillantes pudieran suavizar la verdad de lo que realmente pasaba ahí. Me senté en la sala de espera con Javier, su mano, aferrando la mía tan fuerte que me dolían los dedos. Un miembro del personal llamó su nombre y él se congeló. Me agaché a su nivel. «Es solo por una hora», susurré. «Estaré aquí todo el tiempo». Asintió, aunque sus ojos se movieron nerviosamente hacia la sala de juegos donde Daniela ya estaba esperando. A través del vidrio la vi sentada en una mesa del tamaño de un niño jugueteando con sus mangas. Su rostro estaba pálido, los labios apretados, pero cuando notó a Javier forzó una sonrisa. Javier dudó en la puerta. Su pequeño cuerpo se tensó y se medio escondió detrás de mi falda.
El miembro del personal lo animó suavemente a avanzar, pero sus pies se negaron a moverse. Me tomó cada onza de fuerza no levantarlo y decir que no tenía que ir. «Anda, pequeño», susurré. «Solo un ratito». A regañadientes entró arrastrando los pies con los hombros encorvados, aferrando su carrito de juguete como un escudo. Observé desde la ventana de observación, mientras Daniela se inclinaba hacia adelante, ansiosamente extendiendo la mano hacia él. No se acercó más. En cambio se sentó en el extremo opuesto de la mesa, deslizando el carrito de un lado a otro sin levantar la vista. Por un momento Daniela solo lo miró con los ojos brillando. Luego habló su voz amortiguada por el vidrio, pero lo suficientemente audible. «Javier, lo siento. Sé que la regué. Nunca quise hacerte daño». Su mano se detuvo en el juguete. Lentamente la miró cauteloso, buscando. Ella se inclinó desesperada. «Fue Rubén, pequeño. Él se mete en mi cabeza. Me hace hacer cosas que no quiero. Te quiero». No era yo, en verdad. Sentí mi mandíbula tensarse. Incluso en su disculpa cedía la responsabilidad echándole la culpa a él, a Rubén. La frente de Javier se arrugó. Sus labios temblaron, pero no salieron palabras. Solo negó ligeramente con la cabeza. Luego bajó la mirada al carrito. Los hombros de Daniela se derrumbaron, las lágrimas cayendo libremente ahora. Extendió la mano sobre la mesa de nuevo, pero Javier retrocedió su silla alejándose más. El miembro del personal intervino suavemente, recordándole que le diera espacio. Presioné mi mano contra el vidrio frío dividida entre la lástima por mi hija y la furia por su ceguera. Quería perdón sin rendir cuentas, consuelo sin cambio. El resto de la hora pasó en fragmentos. Daniela intentó convencerlo con historias de cuando era pequeño, con promesas de que las cosas mejorarían con súplicas, para que recordara cuánto lo quería. Javier permaneció callado respondiendo solo con encogimientos de hombros. Sus ojos nunca se posaban en los de ella por mucho tiempo. Cuando terminó la sesión salió corriendo hacia la puerta, antes de que el personal pudiera anunciar que era hora. Se aferró a mí en cuanto llegó al pasillo enterrando su rostro en mi costado. Daniela lo siguió lentamente con las mejillas surcadas de lágrimas. Mamá dijo con la voz cruda: «Por favor, no dejes que me lo quiten. ¿Puedo arreglar esto? Solo necesito tiempo». Encontré sus ojos viendo tanto a la niña que crié como a la mujer en la que se había convertido atrapada en sus propias excusas. «Daniela», susurré, «el tiempo no es lo que él necesita. Necesita seguridad». Sus labios se separaron como para discutir, pero no salió sonido. Solo miró a Javier una última vez, antes de que el personal la guiara por la puerta opuesta. Lo cargué hasta el coche con sus brazos alrededor de mi cuello, su aliento cálido contra mi clavícula. Mientras lo abrochaba susurró casi demasiado bajo para escuchar: «No quiero volver ahí, abuela». Le alisé el cabello y besé su frente. «No lo harás», prometí, aunque la certeza en mi voz venía más de la esperanza que de los hechos. Esa noche, después de que se durmió, abrí el cuaderno de nuevo deslizando el informe de la visita que me dio el personal. Cada página era un paso más cerca de la verdad que el tribunal necesitaba ver. Y supe que la semana que venía probaría si esa verdad podía mantenerse firme contra las decisiones desmoronadas de Daniela. La semana después de la visita se alargó en un silencio frágil que protegí con ferocidad. Despertaba a Javier cada mañana con el olor de hotcakes o avena. Me aseguraba de que su mochila estuviera lista antes de la escuela y lo acompañaba a la reja yo misma. Por las tardes hacíamos la tarea en la mesa de la cocina, su lápiz rascando constante, mientras yo preparaba la cena. Por la noche leíamos juntos antes de dormir, a veces un capítulo de un cuento, a veces solo los cómics del periódico. El ritmo nos calmaba y ambos. Por primera vez en meses, Javier comenzó a reír sin mirar por encima del hombro. Descubrió mi vieja caja de juegos de mesa en el closet del pasillo y jugamos damas, hasta que descubrió cómo ganarme. Sus dibujos también cambiaron casas con flores, árboles más altos que los tejados, personas con brazos abiertos en lugar de puños.
Mantuve esos dibujos en el refrigerador como prueba de que la sanación era posible. Pero incluso mientras construía este capullo, el mundo exterior se colaba. Cada noche después de que Javier se dormía, me sentaba con el cuaderno abierto revisando las pruebas una y otra vez, como si leerlas lo suficiente haría que el tribunal las creyera más. Rivera se comunicaba regularmente recordándome que otra audiencia se acercaba pronto. Me aferré a sus palabras tranquilas como anclas en una tormenta. Aún así, Daniela rondaba en mi mente. No podía sacarme la imagen de ella en la visita llorosa, pero desafiante, disculpándose mientras echaba la culpa a Roazi. Pa' Rubén. Quería creer que encontraría la salida de su sombra, pero una parte de mí temía que aún estuviera enredada en ella. Ese temor se hizo realidad un jueves por la noche cuando Rivera pasó después del trabajo. Su expresión era seria, los labios apretados en una línea fina. Pidió a Javier que fueras a la sala mientras hablábamos en la cocina. «Necesito decirte algo», comenzó. «Tenemos razones para creer que Daniela aún está en contacto con Rubén». Las palabras me golpearon como agua fría. Después de todo, después del video, los informes, Rivera asintió lentamente. Los registros telefónicos muestran llamadas nocturnas, breves pero frecuentes. Está claro que no ha cortado lazos. Me hundí en una silla presionando mi mano contra la frente. Las elecciones de mi hija se deshacían incluso mientras su hijo encontraba seguridad. La traición dolía más que antes, no contra mí, sino contra Javier, contra la esperanza de que Daniela pudiera luchar por él. ¿Esto afectará el caso?, pregunté en voz baja. «Lo fortalece», respondió Rivera. «Muestra que no está priorizando el bienestar de su hijo. Pero hará las cosas más difíciles emocionalmente para ti, para Javier y para la propia Daniela». Miré el cuaderno en la mesa, sus páginas abiertas como alas listas para llevarnos adelante. Sin embargo, en ese momento se sentía más como un peso cargado con cada fracaso que no había logrado evitar. Más tarde, esa noche después de que Rivera se fue, arropé a Javier en la cama. Susurró: «Abuela, ¿mamá volverá pronto?». Le aparté el cabello suavemente. «Te quiere, Javier. Pero ahora mismo tiene que trabajar en estar segura. Hasta entonces te quedas conmigo». Asintió con los párpados cayendo, aunque sabía que no entendía del todo. ¿Cómo podría? Solo tenía 8 años, atrapado entre la lealtad y el miedo. Cuando la casa finalmente quedó en silencio, me senté junto a la ventana mirando los faroles brillando contra la oscuridad. Pensé en las llamadas nocturnas de Daniela, su negativa a cortar el cordón con el hombre que la estaba rompiendo. Pensé en lo fácil que la paz podía romperse, lo rápido que las sombras podían regresar. Cerré el cuaderno y puse mi mano sobre su cubierta. Mañana traería más preguntas, más decisiones, más verdad para llevar al tribunal. Y supe que el juicio final ya no estaba lejos. El juzgado se sentía más frío la segunda vez, aunque el sol afuera brillaba con fuerza. La sala de espera zumbaba con conversaciones bajas, el roce de papeles, los suspiros de personas, preparándose para veredictos que darían formas a sus vidas. Me senté junto a Javier, su pequeña mano en la mía, mientras Martín, el tutor ad litem, hojeaba sus notas con precisión tranquila. Daniela llegó minutos después. Llevaba una blusa planchada, pero la tensión en sus ojos traicionaba el pulido. Evitó mirarme, pero cuando su mirada rozó a Javier, su labio tembló. Cuando el secretario llamó nuestro caso, nos levantamos juntos. A Javier lo escoltó un miembro del personal demasiado pequeño para presenciar la batalla que giraba en torno a él. Mi pecho se apretó cuando las pesadas puertas se cerraron detrás de él. La jueza comenzó con un resumen, luego se volvió hacia Martín. Él se puso de pie con voz firme. «Honorable, en mi evaluación, Javier Morales ha encontrado estabilidad en la casa de su abuela. Asiste a la escuela constantemente, muestra un comportamiento mejorado y expresa una clara sensación de seguridad. En contraste, el entorno en la residencia de su madre
Sigue comprometido debido al contacto continuo con una pareja abusiva. Por el mejor interés de Javier, recomiendo que se otorgue la tutela permanente a la señora Clara Morales. Las palabras cayeron como piedras cada una, anclándose en el registro. Aferré el borde de la mesa, mi corazón hinchándose de gratitud y dolor. El abogado de Daniela se levantó instando al tribunal a darle otra oportunidad. Argumentó que había buscado sesiones de terapia, que amaba a su hijo, que cortar la custodia dañaría su vínculo. Daniela misma se puso de pie, su voz temblorosa pero desafiante. He cometido errores, pero soy su madre. Puedo cambiar. Solo necesito tiempo. La jueza escuchó con el rostro ilegible. Luego preguntó: «Señora Morales, ¿sigue en contacto con el señor Rubén Torres?» El silencio se extendió. Los hombros de Daniela se hundieron. Sí, admitió apenas audible. Esa sola palabra reverberó en la sala. La jueza asintió lentamente con los ojos cargados de decepción. Sentí el aire abandonar el espacio como un globo pinchado. El intento de Daniela de construir su caso colapsó con esa confesión. La jueza se inclinó hacia adelante. El tribunal reconoce el amor de la madre por su hijo, pero el amor sin seguridad no puede ser la base de la custodia. Javier merece permanencia, estabilidad y protección. Por lo tanto, otorgo la tutela permanente a la señora Clara Morales. El mazo golpeó. El sonido me sacudió final e irreversible. Las lágrimas nublaron mi visión mientras bajaba la cabeza. El alivio surgió, pero estaba mezclado con tristeza. Había ganado la seguridad de Javier, pero había perdido una parte de Daniela. Mientras el tribunal se vaciaba, Daniela caminó hacia mí. Sus ojos brillaban, su rostro pálido, los labios temblando. Por un momento parecía la niña que solía meterse en mi cama tras una pesadilla. Se acercó susurrando tan bajo que solo yo podía escuchar: «No te rindas conmigo». Mi garganta se apretó. Quise tomar su mano, prometer que nunca lo haría. Pero antes de que pudiera hablar, se dio la vuelta con los hombros temblando, mientras su abogado la guiaba afuera. Me quedé congelada, el eco de sus palabras aferrándose a mí. Detrás de las puertas cerradas podía escuchar la risa de Javier débilmente, como si de alguna manera supiera que finalmente estaba seguro. Y mientras me preparaba para salir al pasillo a encontrarme con él, supe que aunque la ley había elegido a una madre, la elección más difícil, si aún podía salvar a la otra, seguía en mis manos. El día después de la audiencia, me senté en la mesa de la cocina con una pequeña llave de latón en cada mano. Una pertenecía a mi casa, la otra a un viejo baúl de cedro que guardaba en el dormitorio. Las froté entre mis palmas, sintiendo su peso, sus bordes afilados. Para cualquiera más serían comunes, pero para mí se habían convertido en símbolos. Una por la seguridad del hogar donde Javier podía respirar sin miedo. La otra por la esperanza, un baúl que contenía cartas, recuerdos, y ahora el cuaderno de evidencias que nos había llevado a través de la tormenta. Cuando Javier llegó de la escuela, le mostré primero la llave de la casa. Esta, dije colocándola en su palma, significa que siempre tienes un lugar aquí. Ya no tienes que tener miedo. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor de ella y asintió con una seriedad más allá de sus años. La segunda llave la deslicé en una cuerda y la até suavemente alrededor de mi muñeca. Esta es por la esperanza, le dije. Por las cosas que aún esperamos. No preguntó qué significaba, pero creo que entendió más de lo que dejaba ver. 2 semanas después, Daniela llamó. Pidió encontrarnos en el centro de visitas otra vez, pero esta vez su voz era diferente, tranquila, casi frágil. Acepté, aunque una parte de mí se preparaba para la decepción. Cuando llegamos ya estaba sentada con un cuaderno espiral desgastado en el regazo. Se veía más delgada, sus ojos más claros, pero bordeados de cansancio. Cuando Javier entró lentamente en la habitación, ella abrió el cuaderno y lo deslizó sobre la mesa. «He estado yendo a terapia», susurró, «escribiendo lo que aprendo. Sobre el control, sobre por qué me quedé,
Sobre lo que te hice, Javier. Eché un vistazo a las páginas. Palabras garabateadas las llenaban arrepentimiento, enojo, confesiones que nunca se había atrevido a decir en voz alta. En un margen había escrito: lo golpeé. No puedo deshacerlo, pero puedo evitar que vuelva a pasar. Javier se quedó congelado con su carrito de juguete en la mano. Daniela lo miró con lágrimas al borde. No espero que me perdones, pero lo estoy intentando. Por un largo momento el silencio pesó. Luego lentamente Javier se acercó. Sus pequeños brazos la rodearon vacilantes por la cintura. Ella se estremeció al principio, luego rompió en sollozos, aferrándose a él como si temiera que desapareciera. Observé mi mano rozando la llave atada a mi muñeca. El perdón no era mío para dar, le pertenecía a Javier. Todo lo que podía yo hacer era cuidar la llave de la seguridad y aferrarme a la esperanza hasta que él estuviera listo. Cuando terminó la hora, Javier regresó a mi lado más tranquilo, aunque más callado de lo usual. Daniela se secó los ojos sosteniendo el cuaderno contra su pecho. Al salir al aire fresco afuera, apreté la llave en mi bolsillo. Lo que viniera después exigiría tanto seguridad como esperanza, y estaba decidida a llevarlas juntas, porque nuestra historia no había terminado aún no. El sol de otoño se extendía amplio por el parque, tornando el pasto en un dorado cálido, mientras Javier perseguía el balón de fútbol por el campo. Su risa resonaba clara y libre, elevándose por encima de los gritos de otros niños. Me senté en las gradas con un termo de café, calentando mis manos viéndolo zigzaguear entre sus compañeros, con una confianza que no había visto en meses. Cada patada, cada estallido de risa, era prueba de que estaba comenzando a vivir de nuevo. No solo sobrevivir, vivir. Daniela estaba a unos pasos en el banco con los hombros encorvados, las manos apretadas alrededor de un vaso de papel. Parecía mayor de lo que sus años indicaban, pero más suave, como si el peso que cargaba comenzara ya a aflojar su agarre. Capté su mirada una vez, y por primera vez en mucho tiempo no apartó los ojos. En las semanas desde la audiencia, había cumplido su palabra sobre la terapia. A veces me llamaba después de las sesiones con la voz temblorosa, mientras leía de su diario. Hablaba del miedo que la mantuvo atada a Rubén, del enojo que descargó en Javier, en lugar del hombre que lo alimentaba. Hablaba también de la vergüenza que ahora pesaba como una piedra en su pecho. Escuchaba no siempre sabiendo qué decir, pero nunca colgaba. No estaba lista para olvidar, pero podía escuchar que lo estaba intentando. Y eso importaba. En el campo, Javier metió el balón en la portería. Sus brazos se alzaron al aire y me miró de inmediato con una sonrisa amplia, esperando mi aplauso. Aplaudí tan fuerte que me dolieron las palmas. Él saludó orgulloso y libre antes de correr de vuelta al juego. A mi lado, Daniela soltó una pequeña risa. Fue frágil al principio, luego más firme, como si el sonido la sorprendiera, incluso a ella. «Es bueno», murmuró. «Lo es», dije. «Es fuerte». Ella asintió con la mirada fija en él. «Quiero ser fuerte para él también». Las palabras me tomaron desprevenida. No eran una excusa, no una súplica, solo una verdad callada dicha en voz alta. Extendí la mano y la puse suavemente sobre la suya. Por un momento no se movió. Luego sus dedos se curvaron hacia atrás vacilantes, pero reales. El silbato sonó terminando el juego. Javier vino corriendo por el campo con el rostro sonrojado, sudor en la frente, la alegría radiando como luz solar. Se lanzó a mis brazos, luego se giró y abrazó a Daniela igual de rápido antes de rebotar para tomar su botella de agua. Lo observé con el pecho lleno, el corazón firme. Esta era la victoria. No el tribunal, no el cuaderno de evidencias, ni siquiera el fallo que me otorgó la tutela. La verdadera victoria estaba aquí en un campo iluminado por el sol, en el sonido de la risa de un niño, en los frágiles pasos de una madre, intentando reconstruir lo que casi destruyó. Mientras recogíamos nuestras cosas para irnos, respiré el aire fresco y lo dejé asentarse profundamente en mis pulmones, porque al final
No se trataba de la caída del hombre que nos lastimó. Se trataba del ascenso del niño que no sería roto.